Muy buenos días, hola, hola, ¿cómo están chicos del quinto año de secundaria? Reciban los saludos muy calurosos, chicos, cordiales de nuestro gran colegio Basili. Bueno, continuamos con nuestras clases virtuales. Hoy nos corresponde trabajar filosofía, tema filosofía moderna. Ya, este tema es muy interesante, muchachos. Eh, bueno, antes de partir con nuestro tema, es importante siempre hablar un poco de la coyuntura nacional. Sé que se está hablando mucho de quién va a estar sentado en el sillón presidencial. En mi postura, chicos, siempre hemos estudiado las luchas de ideas, ¿no? Y eso hemos estudiado con ustedes. Ustedes son estudiantes que están con análisis importantes. Tanto las luchas de ideas se dan, ¿no? Y en práctica lo estamos viendo, ¿no? Los sectores. Y bueno, básicamente vamos a ligarnos siempre por el sector que esté en apoyo al sector oprimido, ¿no? Los grandes grupos de poder que siempre se enriquecen, llegue su fin, pues, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? No está mal, chicos. Así que poco a poco ustedes saquen sus conclusiones. No quiero ser partidario de nadie, pero básicamente sí, siempre inculco que eh, los recursos deben estar al servicio de los más necesitados, ¿no? Bien, vamos con nuestro tema, filosofía moderna. Su nombre mismo lo dice, veníamos ya de un, una lucha, se salía del oscurantismo, ¿verdad? Del estancamiento de la ciencia y empieza pues los movimientos renacentistas, ¿no? Y se consolidan con, digamos, la edad moderna, ¿no? Ahí está. Por eso que se le considera la filosofía o los filósofos de la edad moderna, ¿no? En esta época los pensadores gradualmente van perdiendo interés por el pensamiento religioso y en su lugar el tema central de sus preocupaciones y reflexiones va siendo el conocimiento humano. Sí, los filósofos de esta época van a dejar de lado íntegramente, ya lo habían hecho en la lucha anterior del Renacimiento, Giordano Bruno, Nicolás Cusa, Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Aquí ya va un tema un poco más abstracto, entendiendo, por ejemplo, tú a veces te has preguntado y has visto al cielo y te habrás preguntado, wow, ¿qué habrá arriba? Supongo que habrá muchas ideas, muchas preguntas en tu cabeza, ¿no? Justamente esas preguntas se daban acá y empezaban a darse explicación. Y la explicación fue gradualmente hasta llegar a un aspecto mayor, ¿no? De diferentes doctrinas, que lo vamos a ver a continuación. El primer pensador, filósofo que planteó su doctrina fue el gran René Descartes, ¿no? Que planteó su doctrina el racionalismo. Profesor, ¿qué es el racionalismo? Mira, no te olvides los términos, ¿eh? Para el SCA. Racionalismo viene de la palabra razón. Él decía que esta doctrina sostiene que el verdadero conocimiento o el saber verdadero o conocimiento no puede deducirse a partir del aspecto sensorial o de la experiencia, sino que todo conocimiento se deriva básicamente de la razón, de ideas innatas. Esto significa que el conocimiento se deriva de la razón. Por lo tanto, la razón es un conocimiento superior, universal, necesario y totalmente independiente de la experiencia. O sea, él sustentaba que la razón es la madre del conocimiento, ¿no?
Vamos en todo caso primero a ver algunos aspectos para ir lentamente a su pensamiento, ¿ya? Bueno, su pensamiento ya lo hemos visto, es la razón, ¿no? Todos los filósofos que van a apoyarle van a estar entendiendo que la razón y lo van a fundamentar, ¿no? Considerado el padre de la filosofía moderna, él fue un gran matemático y notable físico. Se le reconoce como uno de los fundadores de la geometría analítica, ¿no? Introdujo el esquema de las coordenadas cartesianas para limitar un plano a partir de las variables tiempo-espacio, ¿no? Ahí tenemos sus obras, ¿no? Una de las principales, los principios de la filosofía, ¿no? Recomendado también para que ustedes puedan leerlo. Ahí está. René Descartes. Su método se llamó el método cartesiano, ¿no? Que propuso para todas las ciencias y disciplinas, ¿no? Consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus elementos básicos. Trazó grosso modo un esquema del acto reflejo y describió con bastante acierto la psicofisiología de las pasiones. Muy bien, vamos en todo caso a su pensamiento. Acá está. Ya lo dije. Sostiene que el origen de la idea es la razón. El hombre tiene una mente pensante en la cual se derivan ideas nuevas, verdaderas e innatas, como la idea de Dios, ¿no? Aquí, por ejemplo, él decía que el hombre es el que ha creado a Dios, ¿no? A través de su idea. Mira, aquí vamos a ver un poco de su pensamiento, ¿ya? Ok, mira, dice, acá tenemos la frase emblemática, ¿ya? Que esto viene mucho en examen de admisión, ¿no? En su método cartesiano del yo pensante, él plantea, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Eh, Estableció las palabras cogito ergo sum, que dice, pienso, luego existo, ¿no? Esta frase es muy célebre de René Descartes, ¿no? ¿Cómo lo llama? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo, no te vayas a olvidar, estamos hablando de los extractos, ¿ya? Él planteaba que las informaciones que recibimos a través de la experiencia sensible, de las sensaciones, es decir, los datos recibidos a través de los sentidos, nos proporcionan conocimientos contradictorios, ¿no? Por lo tanto, no son garantías para decirle que no lo conocemos, decía él, ¿no? Propone que la vía para arribar a conocimientos verdaderos es la duda metódica, que consiste en dudar de todo aquello que ha sido admitido como verdadero. Pero esta duda no es un fin, sino que su objetivo es asegurar el conocimiento, un fundamento absolutamente firme, decía él, ¿no? Por eso que él planteaba, es así que la primera realidad descubierta a través de su método es la del yo pensante, ¿no? Ahí viene el tema de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Esta verdad evidente y clara lo lleva a proponer que existe una sustancia pensante, ¿no? Res cogitans, que significa contraposición a la realidad, ¿no? Y res extensa, que significa sustancia extensa o real, ¿no? En todo caso, no se maree mucho, vamos con las ideas más centrales, ¿no? Racionalismo, el origen de las ideas proviene de la razón, ¿ya? Está en contra de los sentidos, de la experiencia, no dice eso, ¿no? Por lo tanto, él dice se llaman ideas porque dichas ideas no provienen de la experiencia, sino de un alma, decía él. ¿Qué más? Su frase célebre, eso no debes olvidar de todo lo que estoy exponiendo, cogito ergo sum, pienso luego existo, y hay dos aspectos que hay que traducirlo, ¿no? El rex cogitans, que es una sustancia pensante, y la res extensa, que es una sustancia extensa o razonable, ¿no? Son aspectos que en todo caso tienes que tenerlo presente. ¿Quiénes más apoyaron esta teoría? El señor Baruch Spinoza, ¿ya? Dice, considera que el hombre es un organismo psicológico y que por lo tanto todo cambio en el cuerpo corresponde a un cambio correlativo en el espíritu, decía, ¿no? Este fue de formación judía, conoció la filosofía de su tiempo, ¿no?
¿Qué más tenemos? Al señor Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático y filósofo, ya planteó la teoría de la armonía, ¿no?, entre el cuerpo y el alma, decía, ¿no?, según la cual ambos podían actuar simultáneamente, ¿no? Este señor Leibniz. Vamos con la segunda teoría, llamada el empirismo. El empirismo dice el conocimiento por... Este es al revés, ¿no? Esta va a ser una lucha, esta corriente filosófica va a anteponerse al racionalismo, ¿no? Va a contradecirlo, ¿no? Entre ellos se contradicen. Surge como respuesta al problema del origen del conocimiento, proponiendo que es la experiencia la única fuente de conocimiento, ¿no? El empirismo se va a contraponer al racionalismo en el sentido de que la parte de la experiencia, en el sentido de que parte de la experiencia y no de la razón para llegar al conocimiento, decía, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, un poco qué es el empirismo. Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial, ¿no? Según esta rama, lo fundamental puede llegar al conocimiento, ¿no? Muy distinta al racionalismo. Ojo, entonces ya tenemos, si te preguntan qué es la doctrina empirista, ¿no?, que la experiencia es fuente de las ideas. Racionalismo, que la razón es fuente de las ideas, ¿no?, fuente del conocimiento. Esta va a surgir en el siglo XVII en Inglaterra, ¿no? Principales representantes John Locke, Berkeley, David Hume, ¿no? Vamos en todo caso con el principal representante, ¿ya? John Locke fue un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno, ¿no? La fama de Locke era mayor como filósofo que como pedagogo. Prácticamente todo el pensamiento posterior fue influenciado por su empirismo, hasta desembocar al escepticismo de Hume, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. La tesis que planteaba este señor, ¿no?, surge pues de la observación y la experimentación, ¿no?, como instrumentos para alcanzar el progreso y el desarrollo, ¿no? Este señor se desarrolló pues en Inglaterra, en todo el campo vinculado a la industria y la técnica, ¿no? Por eso que estableció esta teoría. Muy bien, vamos a ver su pensamiento, porque lo que queremos es ver su pensamiento. Ya hemos visto el tema de lo que viene a ser, su doctrina, ¿ya? Su doctrina. Entonces, vamos a ver su pensamiento, ¿ya? Él dice, no hay ideas innata, todo nuestro conocimiento nace de la experiencia. Existen dos tipos de experiencia, dice él, ¿no? La experiencia externa, que es la sensación, que tiene como origen el mundo material que actúa sobre nuestros sentidos y provoca las sensaciones, ¿no? Él dice experiencia externa, las cuales son el color, la forma, el tamaño. La experiencia interna, él lo llama la reflexión. Aquí hay dos cosas, no te voy a olvidar. La experiencia externa es la sensación, y la experiencia interna, la reflexión, que tiene como fuente a la reflexión mediante el cual aprendemos, ¿no?, el pensar, querer, desear, ¿no? Hay dos aspectos que él considera el tema de la experiencia, ¿no? Recuerda que para él no hay ideas innatas, ¿no? Todo nuestro conocimiento nace de la experiencia. Un poco más interesante que el racionalismo. El racionalismo dice que las ideas son innatas, ¿no? Innatas. Y bueno, nosotros que analizamos las ideas no son innatas, ¿no? Provienen, ¿no? Por eso que usted se está quedando con esta teoría. No, hay otra más que va a complementar a estas dos, ¿eh? Ojo, estamos estudiándola, pero... Entonces, ¿qué decía Luke? ¿Qué decía John Locke? Decía que a partir de estas dos experiencias, tanto la experiencia externa como la interna, propone que las ideas o representaciones se dividen de las siguientes maneras. Ideas simples, ¿no?, que se originan directamente de la sensación o reflexión,
y las ideas compuestas que surgen de las sucesiones, asociaciones y abstracciones que se hacen de las ideas simples, ¿no? Él sustentaba así, ¿no? El hombre al nacer tiene su mente como una tábula rasa, una hoja en blanco, dice, sin escribir, coincidiendo con la tesis de Aristóteles que afirmaba que nada hay en el intelecto antes que no haya estado en los sentidos, ¿no? Él dice, así nos dice que las ideas fueron innatas a los niños, los enfermos mentales y los ignorantes conocerán los principios lógicos, ¿no? Él dice, pues, que para que, digamos, se empiece a escribir en su mente, ¿no? Cuando uno nace, pues tiene la mente en blanco, producto de la experiencia, ¿no? Del contacto, decía él, ¿no? Ese es su sustento, ¿no? Otros que apoyaron fueron George Berkeley, fue un obispo irlandés, ¿ya? Que criticaba y rechazaba el materialismo, ¿ya? Eh, Él estableció, pues, su filosofía conocida como idealismo subjetivo, ¿no? Y tenemos al gran David Hume, ¿ya? Es un filósofo, economista e historiador escocés, constituye una figura más importante de la filosofía occidental escocesa. Este señor distingue, bueno, le agrega, ¿no? Le agrega al planteamiento de Locke el tema de las impresiones, ¿no? Él dice que para que, digamos, uno tenga una idea, chicos, ¿por qué me retengo en David Hume? Porque algo plantea interesante, lo suma a la teoría de Locke. Él decía, para que uno tenga una idea, tiene que haber una impresión que te queda marcada esa idea, decía, ¿no? Por eso, ¿cómo? Y puede ser, hay cierto, es como cuando tú estás caminando y ponte que tienes una impresión de momento, que has visto algo, te impresiona. ¿Te queda en tu mente o no? Claro, pues no, eso es lo que él decía, ¿no? Él decía que las impresiones e ideas son las primeras bases, ¿no? Que sostienen el conocimiento, decía, ¿no? Por eso que, digamos, es muy relevante su teoría, que más adelante también se va a estudiar a este hombre eh, ya en un plano un poco más amplio, a David Hume, ¿no? Ahí dice, Hume cree que todo el conocimiento proviene de los sentidos, nuestras percepciones, como la llama, pueden dividirse en dos, ahí está, mira, ideas e impresiones, ¿no? Ahí están, ideas e impresiones. Así define estos términos para el entendimiento humano. Listo. Vamos con, bueno, ahí sigue sosteniendo que la experiencia es la única fuente del conocimiento, el origen del conocimiento es la experiencia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos ya con la última teoría de nuestro libro, el criticismo, ¿ya? Kantiano, porque plantea el gran Immanuel Kant, o se dice Emmanuel Kant, ¿no? Se escribe Immanuel Kant, pero le pronuncia Emmanuel Kant. Vamos a ver qué es el criticismo. Constituye el inicio del idealismo clásico alemán que reúne a pensadores protagonistas de una revolución filosófica en su país. Recibe el nombre de criticismo porque representa una crítica a la razón, tanto en su uso teórico como práctico, ¿no? ¿Y él qué hace? Acá es lo que te hablaba. Él va a resumir las dos teorías, tanto la del empirismo y la del racionalismo, la va a fusionar este hombre, Emmanuel Kant, quien propuso superar las insuficientes del empirismo como del racionalismo. Ahí está. Su obra, Crítica a la razón pura, sostiene que es necesaria la participación tanto de la razón como de la experiencia para lograr el conocimiento humano. ¿Te vas dando cuenta? Él dice que estos dos aspectos, tanto el racionalismo como el empirismo, son dos factores que permiten que el desarrollo del conocimiento humano. ¿Te das cuenta que esto es más avanzado? Sí, pues, ¿no? Algunos. Entonces, este señor toma estos dos postulados y te vas dando cuenta cómo da, y verdad, pues el conocimiento humano se basa de estas dos, ¿no? De la experiencia y la razón, pues, ¿no? Tú tienes experiencia, pero para que definas algo, ¿qué haces? Tu razón te impone, bueno. Por ejemplo, dices,
no, yo no tengo que votar por Keiko Fujimori, porque tiene un pasado, por mucho daño que ha hecho. Tu razón te está imponiendo, ¿no? A otra cosa, ¿verdad? ¿Y producto de qué? De tu experiencia, ¿no? Bueno, hay gente que ha vivido la época Fujimori, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está. Antes de pasar, vamos un poco a hablar de su doctrina, ¿ya? ¿Qué planteaba este hombre, no? Ya que más o menos ya hemos entendido que él suma o fusiona esto. ¿Y qué dice Kant? Dice, cuatro son las preguntas fundamentales que debe hacerse, decía él, ¿no? ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo debo obrar? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Decía, ¿no? Bajo esas premisas se conciben, decía él, se conciben tanto el racionalismo como el empirismo, ¿no? Estas dos se unen, digamos, en torno a estas cuatro preguntas, decía, ¿no? ¿Qué más decía él? Solo podemos conocer los fenómenos de la realidad, es decir, la forma y el modo como se nos presentan, ¿no? Él decía así. La cosa en sí mismo, el conocimiento auténtico, se limita a la experiencia y el ámbito fenoménico o fenomenal, decía, ¿no? El conocimiento es un constructor de la conciencia mediante las formas del espacio y tiempo, decía, ¿no? O sea, en un espacio y tiempo uno va acumulando experiencia y razón. Interesante su planteamiento. Hablaba de la existencia de Dios. Dice, la existencia de Dios y la del alma no pueden ser probadas ni racional ni empíricamente, son indemostrables, ¿no? Pero debemos actuar como si realmente existiesen. La fe consiste en un estado de la razón. Aquí hay un punto sí que es discutible, ¿no? Para algunos científicos, ¿no? Él dice que la existencia de Dios no puede ser probada ni por la razón ni por la experiencia, decía él, ¿no? Por lo cual él dice no debemos tocarlo a Dios, ¿no? Él como que lo aleja de su postulado, no se hace problema, ¿no? Él dice, la moral no debe basarse en la religión, es esta la que fundamenta la moral, ¿no? O sea, él como que, digamos, no se mete con ese plano, ¿no? Y bueno, no lo considera, ¿no? Lo toma a la parte de Dios, a la religión en un lado, o sea, como un ser superior, ¿no? Por eso que lo llaman este tema, mira, aquí está, aquí vamos a ponerle aquí, lo consideran el, la filosofía del llamado idealismo alemán, ¿no? Idealismo, ¿por qué? Porque todavía considera como parte superior a Dios, ¿no? Pero con aspecto científico, ¿no? O sea, no lo toca, ¿no? Por eso que lo llaman idealismo, porque esto va a ser criticado luego por el materialismo, ¿no? Por Carlos Marx, que sí va a criticar la proveniencia de Dios, ¿no? Que digamos, eso también lo vamos a ver más tarde, más adelante. Quienes apoyaron el gran John Rousseau, ¿no? El hombre es bueno, pero la naturaleza, por lo cual el hombre nace básicamente bueno, pero por la influencia de la sociedad se hace malo, ¿no? Él decía, pues eso, ¿no? Con eso contrastaba de que el hombre sumó experiencia, sumó ideas, pero a veces se contagia, decía, ¿no? Herbert Spencer, bueno, contradecía, aquí había un debate, ¿no? El hombre no nace malo por naturaleza, es decir, el egoísmo, la vanidad, son tendencias naturales, decía, ¿no? ¿Qué planteaba eso? Bien, en todo caso, hoy estamos viendo la filosofía moderna, tanto en el racionalismo, empirismo, criticismo, ¿no? Resumimos lo siguiente, ¿no? René Descartes propone su duda metódica, que consiste en dudar, ¿no? Pienso, luego existo. John Locke, no hay ideas innatas, el hombre al nacer tiene su mente en blanco y ¿no? Decía que la experiencia es la que le va a hacer llenar su conocimiento. El criticismo decía, solo podemos conocer los fenómenos de la realidad guiándonos por la experiencia y por la razón, decía el gran eh, Emmanuel Kant, ¿no? Muy bien,
Muchachos, nos vamos a ver en la asesoría correspondiente al día de hoy. Espero que le vaya muy bien esta mañana tan importante. Nos estamos viendo.